Buenas noches, amadísimos hermanos. Siempre es un gusto verlos. Estoy agradecido que ustedes hacen su tiempo para acompañarnos. Gracias porque ustedes tienen su tiempo, es que podemos compartir los estudios bíblicos. Así es que en esta noche tenemos un estudio muy lindo, muy especial. Tengo un invitado que luego se los presento, pero quisiera invitarlos a que oremos y nos pongamos en las manos del Señor. La noche de hoy el tema es cómo el Señor Jesús nos da la victoria sobre la depresión. Así es que los invito a orar. Señor Jesús, en esta noche venimos ante tu presencia, Señor, agradecidos por todo lo que tú haces con nosotros, lo que ya hiciste y lo que estás haciendo hoy, Señor. Gracias, Jesús. Y por todo lo que harás, Señor, porque nuestra vida está en la palma de tu mano. Señor Jesús, te damos gracias por haber ocupado nuestro lugar en la cruz del Calvario, por acercarnos a tu Padre, por acercarnos, Señor, y hacernos uno contigo. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones materiales que nos das, pero especialmente por las bendiciones espirituales. Gracias por tu sangre con la cual nos has comprado y nos has redimido la paga del pecado. Gracias por tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por tu palabra. Y te damos gracias por el privilegio que tenemos de reunirnos, Señor, en un estudio bíblico a través de la tecnología. Gracias, Señor Jesús, que tú permites que usemos todos estos medios para la gloria y la honra de tu nombre. Hoy hemos venido dispuestos para aprender de tu palabra. Señor Jesús, te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que nos ayudes, Señor, a vencer la depresión, que nos des la victoria, Señor, y que nos permitas compartir con otras personas que están sufriendo, Señor Jesús, este ataque del enemigo. Ayúdanos, Señor, sé propicio a nosotros. Bendícenos a los que ya estamos añadidos, dando nuestra porción en esta noche. Bendice a los que se añadirán, Señor, a cada uno. Aún oramos por todos los hermanos que lo van a ver por YouTube, Señor, que también a ellos les dé su porción, que nos hables a todos, Padre. Santificado sea tu nombre, Señor Jesús, santificado sea tu nombre. Te amamos y te bendecimos. Sé con nosotros en esta noche, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Con el permiso de ustedes. Listo. Y, y ahora, queridos hermanos, yo tengo el gusto de presentar a Marcos. Este tema es muy especial y bueno, ya que tengo la dicha de que tener a un psicólogo cristiano cerca, dije, pues es la oportunidad de invitarlo. Así es que presento a Marcos, que tiene una licenciatura en psicología y también tiene una maestría en enfoques terapéuticos, pero lo que más me gusta es el enfoque cristiano a través de la palabra del Señor. Así que Marcos, bienvenido. Gracias y con la ayuda del Señor, pues precisamente el día de hoy vamos a poder ver cómo vencer la depresión por medio del Señor Jesús, que es quien nos da la victoria. Entonces solo me avisan si pueden ver la presentación. Y yo te aviso que está bien, sí se puede ver. Ok, entonces primero hay que entender pues, qué es la depresión. No me voy a detener demasiado, pero sí quiero sentar ciertas bases para poder explicarme lo mejor posible. Y lo primero es que una breve definición de depresión es que se caracteriza por una tristeza de una intensidad o de una duración suficiente como para poder interferir en la funcionalidad del día a día y por una disminución del interés o del placer despertado por actividades que antes eran de nuestro agrado. En otras palabras, esto lo que quiere decir es que la depresión llega a hacernos sentir tal tristeza que actividades que hacíamos normalmente como trabajar, como salir, como compartir con otros, ya requieren demasiado esfuerzo. Es como que si vamos a trabajar es como, pero qué aburrido siento ir a trabajar. Si vamos a salir es como, pero qué gano con ir a trabajar o con salir con las personas. Y también aquí podemos ver que la depresión nos hace perder el interés que nos daban ciertas actividades. Por ejemplo, tal vez a algunos de ustedes les gustaba ir a pescar o les gustaba jugar fútbol y tal vez ahora ya no les gusta, o a alguno le gustaba cocinar y ahora eso, aunque antes le agradaba, ya no. Entonces vemos que la depresión al final puede llegar a incapacitarnos hasta cierto grado. Y vamos a ver cuáles son las posibles causas de la depresión. Y lo primero está la parte biológica, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Y hay cosas en nuestro cuerpo que sí pueden propiciar que uno esté como más expuesto a poder padecer depresión. Y uno es la falta de sueño o la buena alimentación, porque
Físicamente hablando, si uno no ha dormido lo necesario o si uno no se está alimentando de la mejor manera, el cuerpo tampoco puede responder de una buena forma. Entonces eso también puede llevar a que nos sintamos tristes, sin energía, sin ganas de hacer nada. Entonces, pues ese es un factor importante. El otro es el estrés. Si estamos en medio de situaciones de estrés y no le vemos salida a lo que estamos pasando o no le vemos un cambio más o menos cercano, esto nos va a hacer también sentirnos deprimidos. Y el número 3 es la carencia de actividad física o de ejercicio. Esto pues tampoco les digo que uno tiene que estar haciendo ejercicio las 24 horas del día, pero sí dedicar pues cierta actividad física, porque esto pues en nuestro cerebro sí libera la serotonina, que es lo que también nos hace sentirnos felices. Ahora esa es la parte física que aquí no me voy a detener mucho, porque aunque esto es importante, realmente no es tan la parte más profunda, digamos. Y aquí está la parte del ambiente, que esto pues sí es un poco más profundo. Algo que nos puede hacer sentir depresión en nuestro ambiente es algún suceso doloroso o traumático en la infancia. Por ponerles un ejemplo, si nosotros cuando éramos pequeños nos decían a cada momento, no es que tú no servís para nada, no es que tú todo lo haces mal, no es que esto no lo tenías que haber hecho así, de tanto escuchar que nos dijeran eso, nosotros pudimos llegar a sentirnos mal, pudimos llegar a sentir que realmente no servíamos para nada. O también, por ejemplo, si de repente tuvimos en nuestra infancia alguna pérdida de algún familiar que queríamos o tuvimos algún suceso muy doloroso, muy fuerte, como por ponerles un ejemplo, que nos quedamos sin nada económicamente hablando, pues sí, eso también nos puede llevar a generar cierta depresión. Otra cosa es las situaciones imprevistas que requieren un proceso de adaptación. Aquí me refiero a situaciones, por ejemplo, como les decía, de la pérdida de algún familiar, la pérdida de algún trabajo, algún accidente donde tal vez alguna parte de nuestro cuerpo quedó lastimada o no recuperó la funcionalidad total. También estas situaciones a veces nos generan pues cierta depresión. Y la número 3, dificultad en las relaciones familiares o con el entorno. El Señor Jesús nos hizo como seres sociales, algunos un poco más, unos un poco menos, pero todos necesitamos relacionarnos con los demás. Y si no tenemos buenas relaciones familiares o con las personas con las que nos rodeamos no nos llevamos muy bien, esto también nos puede hacer sentir deprimidos porque sentimos que no encajamos, sentimos que no podemos hablar con los demás, sentimos que nadie nos entiende, sentimos que no tenemos las habilidades que se necesitan o en nuestra familia siempre todo es pelea, cualquier cosa que decimos se vuelve una discusión, entonces todo esto nos puede llevar a sentir depresión. Y el número 4, la soledad o el aislamiento, ya sea voluntario o involuntario, esto también nos puede hacer sentir deprimidos, porque como les decía, somos seres sociales. Entonces, si nos aislamos en exceso, esto nos puede hacer sentir deprimidos, porque como les decía, estamos hechos para convivir con los demás. Y la número 5, los bienes materiales también nos pueden provocar depresión. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Tener bienes materiales no es pecado, tener cosas no es que esté mal, pero si nosotros volvemos estos bienes materiales un ídolo o una parte demasiado importante de nuestra vida, esto nos puede hacer sentirnos deprimidos. Por ponerles un ejemplo, tal vez nosotros tenemos un buen carro que gracias a Dios funciona, que nos lleva a donde necesitamos ir, pero nosotros vemos el carro de alguien más y decimos, ah, cómo quisiera yo tener un carro mejor, no que el mío apenas si se mueve, si yo tuviera el que tiene el hermano, ah, ese sí es un buen carro, ese sí se mueve, ese sí funciona como debería, con ese sí podría ir hasta rápido, con ese la gente me pondría más atención. Entonces a lo que voy con esto es que si volvemos los bienes materiales un ídolo, esto también puede provocar depresión. Y lo otro es el futuro. Si nosotros estamos constantemente pensando en el futuro, pero nuestra percepción del futuro es negativa, vamos a sentirnos deprimidos. Por ponerles un ejemplo, si yo ahorita estoy en un trabajo que no me gusta quizá, y yo me la paso pensando todo el día, no es que en este trabajo de plano me voy a morir, no es que de este trabajo no va a haber salida, no es que de este trabajo yo voy a estar ahí para siempre, no es que en este trabajo de verdad que yo aquí me voy a quedar, quiera que no, por ver el futuro de una manera negativa, pues tenemos depresión, porque comúnmente lo que se dice es que la depresión es como el padecimiento de estar demasiado en el pasado. Y aunque sí tienen parte de razón,
también tiene que ver con el futuro, porque muchas veces las personas que deciden quitarse la vida es porque no le ven futuro a lo que están viviendo, no le ven como una posible luz al final del túnel, entonces lo que piensan es, no, pues mejor me quito la vida porque de esta no puedo salir, de esto no puedo cambiar. Entonces por eso es importante también aprender a gestionar cómo percibimos el futuro. Y aunque el día de hoy no nos vamos a ir a esta cita, les puse como referencia el primer libro de Samuel, porque en este se narra la historia del rey David, que si nos fijamos, él pues vivió precisamente esto, un suceso doloroso o traumático en su infancia, porque si nos ponemos a leer su historia, aunque no lo dice explícitamente, pareciera como que el papá de David, aunque tal vez sí lo quería, pues no lo quería tanto como a sus hermanos, porque vemos que cuando Samuel el profeta llegó a la casa de Isaí, que era el papá de David, él llamó a todos los hermanos de David menos a él. Llamó a todos para presentarlos delante del profeta, pero a David lo dejó trabajando, lo dejó cuidando las ovejas. Y esta visita era algo importante, entonces aquí podemos ver que no lo tomaba tan en consideración como a sus demás hermanos. También vemos que él pasó por situaciones imprevistas que requieren un proceso de adaptación, y esto lo podemos ver a lo largo de la vida de David en diferentes épocas, porque podemos ver, por ejemplo, cuando Saúl lo quiso matar porque empezó a tener celos de él, lo podemos ver cuando se fue huyendo al desierto, son cosas para las que definitivamente él no estaba preparado, son cosas que él no estaba pensando que le iban a suceder, pero son cosas a las que se tuvo que adaptar, porque si no, pues podía perder la vida. Y como les mencionaba, también vemos, como mencionaba anteriormente, que tuvo problemas en las relaciones familiares, porque aún sus hermanos no lo trataban de una manera adecuada. Porque también en un pasaje de la Biblia vemos que su papá lo mandó a la guerra para ver cómo estaban sus hermanos cuando estaba Goliat, y sus hermanos lo que le dijeron era que por morboso había ido a ver la guerra, que realmente él no quería venir a ver cómo estaban, sino por el morbo de saber qué estaba pasando. Entonces vemos que con sus hermanos pues tampoco era que lo trataran de una buena forma. Y vemos que él a lo largo de las pruebas que pasó tuvo soledad o estuvo aislado, porque hubo momentos donde no es que estuviera completamente acompañado. Tal vez tenía personas a su cargo, a los que estaba dirigiendo, pero también tuvo momentos donde a pesar de eso se sentía solo. Y también vemos que David, pues aunque él no tuvo codicia por bienes materiales, pues tuvo codicia por Betsabé. Entonces vemos que eso también le provocó, pues también un problema más adelante. Y vemos que David muchas veces en sus salmos expresaba queja, expresaba desánimo, expresaba sentimientos de soledad, expresaba sentimientos de tristeza, de enojo, porque aunque él buscaba del Señor, pues seguía siendo humano como ustedes y como yo. Entonces él también se desanimó y muchas veces veía como que si su futuro no tenía una luz al final del túnel. Y la otra razón por la que a veces hay personas que caen en depresión más fácil que en otras es por la personalidad. Hay, pues valga la redundancia, personas que tienden a ser como un poco más sensibles a los problemas. Esto no es que sea algo necesariamente malo, pero las personas que tienden a ser un poquito más sensibles, lo que les sucede es que si pasa algún problema, se sienten mal. O si ven que alguien está sufriendo, aunque es bueno la empatía que están sintiendo, como que eso los carga, eso los hace que les pese. Entonces muchas veces la personalidad también nos puede hacer cargarnos con esta depresión. Y otra de las cosas que suceden son las expectativas de vida. A veces también pasa esto, que en nuestra mente nosotros pensamos, no, es que la vida que yo me merezco es mejor que la que estoy teniendo ahorita. La vida que yo me merezco no debería ser esta que estoy atravesando ahorita. Por ponerles un ejemplo, volviendo a lo del trabajo, pensar, no, es que el trabajo que tengo yo no me lo merezco, yo debería estar en un trabajo donde me trataran mejor, donde me pagaran más, donde no tuviera tantos problemas. Entonces, a lo que voy es que muchas veces nuestras propias expectativas de cómo deberían ser las cosas también nos hacen caer en depresión. El segundo punto es que muchas veces también la percepción que tenemos de nosotros mismos, ya sea por nuestras propias ideas o por comentarios negativos que hemos recibido, nos puede hacer caer en depresión. Era esto que les decía al principio.
Si uno siempre piensa, no es que yo no sirvo para nada, no es que yo no tengo ningún propósito, no es que mi vida es un desperdicio, no es que yo no tengo capacidad para realizar nada, yo aquí solo estoy robando oxígeno, pues quiera que no, si tenemos ideas así sobre nosotros mismos, esto también nos va a hacer sentir depresión. O si alguien nos ha dicho cosas similares, pues esto también hace que nos sintamos tristes. Y la otra es que lo que les decía, a veces hay personas que son más tímidas que otras y que les cuesta un poquito más la parte de socializar con las personas a su alrededor. Entonces, si les cuesta esa parte, a veces también pueden llegar a sentirse deprimidos porque piensan, no, es que yo nunca voy a tener amigos, no, es que yo no encuentro con quién poder compartir las cosas que a mí me gustan, no, es que yo no encuentro con quién poder hablar, yo creo que esto no es para mí y simplemente no voy a lograr nada. Entonces, esto también les puede afectar. Y como referencia, les dejé Daniel 4 del 16 al 33 porque aquí se nos narra la historia del rey Nabucodonosor. Él es un ejemplo de alguien que era demasiado orgulloso y que por el orgullo que él tenía, Dios lo tuvo que hacer pasar por un proceso. Quizá no de depresión exactamente, pero sí un proceso donde lo tuvo que humillar. Porque fue en la parte de la historia donde se nos narra que el Señor lo que permitió es que el rey Nabucodonosor perdiera sus facultades mentales y se empezara a comportar como una bestia. Y si nos vamos a la Biblia, ahí podemos ver que efectivamente el rey Nabucodonosor ya no se comportaba como un ser humano, sino como un animal y que incluso el cabello y las uñas le crecieron en extremo. Entonces aquí podemos ver que también el orgullo a veces hace que el Señor nos haga pasar por momentos de tristeza o de ánimo también, porque es algo que necesita para que nosotros podamos ver este orgullo que tenemos que rendirle al Señor, porque de otra forma lo podríamos ver. Y ahora también quiero que veamos aquí, este sí se los anoté, el Salmo 73 del 1 al 4, que aquí el que está hablando es Asaf. Y dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Ahora aquí lo que podemos ver es que Asaf era una persona que amaba al Señor, que temía al Señor, que quería agradarlo, que estaba buscándolo, pero que él empezó a ver que había gente que no le importaba agradar al Señor, que había gente que ni siquiera lo tomaba en cuenta en sus decisiones y que hacía cosas malas y que a ellos les iba bien, y que él que estaba tratando de hacer las cosas bien, pues no le estaba yendo bien a sus ojos. Entonces, esto se los pongo para que vean precisamente el punto número uno. Asaf en su vida empezó a tener expectativas diferentes de cómo debería ser la vida que él estaba llevando o de cómo Dios tenía que tratarlo, y eso empezó a hacer que él se empezara a enojar, a entristecer. Y también se los pongo para que vean que el hecho de ser cristianos no nos hace inmunes a pasar por periodos de tristeza, por periodos de enojo o por periodos de depresión. Al final, el error más grande no es estar en esto, sino no arrepentirnos y no salir de esta situación. Y quiero que veamos también en el Salmo, igualmente en el 73, pero ahora ya del 23 al 24, que dice, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque aquí podemos ver que a pesar de que Asaf estaba enojándose, estaba enojado con Dios, estaba molesto con él, podemos ver que de todas formas el Señor tuvo misericordia de él y lo siguió guiando. Y si leen todo el Salmo, precisamente van a ver que al final Asaf logró encontrar su deleite en el Señor. Llegó a entender que al final no importa si en esta tierra la gente que no busca agradar al Señor le va bien, no importa si la gente hace cosas malas y aún así le va bien, él logró entender que eso no importa porque su deleite estaba en el Señor. Él entendió que su recompensa era eterna. Él entendió que no importaba si en esta tierra no le estaba yendo bien, porque estaba agradando al Señor y el Señor lo iba a seguir cuidando y lo iba a seguir amando. Entonces podemos ver que al final Asaf encontró su porción en el Señor, que es precisamente lo que vamos a ver hoy, cómo encontrar pues esa porción en el Señor nosotros mismos también. Y
antes de pasar a esto, vamos a ver que también hay causas espirituales. Que aquí vemos que en lo espiritual pues entra esto de que a veces como seres humanos nos preguntamos, pues sí, tengo un buen trabajo, tengo una buena familia, me gusta lo que estoy haciendo, pero ¿será que mi vida solo es trabajar y ya? Y es esto, muchas veces también nos deprimimos porque no le encontramos un sentido a nuestra vida. Sentimos que aquí solo estamos de paso, viviendo cada día, esperando a que el reloj se acabe para poder partir de esta tierra. Y el no saber para qué vivimos o cuál es nuestro plan, el plan que Dios tiene para nosotros, eso nos puede hacer sentir deprimidos. Y otra razón de por qué estamos deprimidos muchas veces es a causa del pecado, a causa de cosas que nosotros hicimos, que tal vez ahora estamos cosechando las consecuencias, pero evidentemente no nos agradan y eso nos hace sentir deprimidos. O nos sentimos deprimidos también no por las consecuencias de lo que estamos viviendo, sino por el hecho de haberle fallado al Señor, que también vamos a ver cómo quitar esa depresión que es causada por haberle fallado al Señor. Y también muchas veces el crecimiento espiritual también nos puede hacer sentir deprimidos. ¿A qué me refiero? Aquí hago una aclaración importante. Aquí a lo que voy es a decirles que no está mal querer crecer espiritualmente, al contrario, es lo correcto y es lo que debemos buscar, pero muchas veces caemos en el error de compararnos con los demás, de decir, no, es que yo nunca voy a alcanzar al pastor, no, es que yo nunca voy a alcanzar a aquel hermano que está en la alabanza, él se ve que sí ha crecido, o no, no voy a alcanzar a esta persona que conozco, se ve que esa persona sí sabe del Señor, que sí lo conoce, que sí está creciendo, yo en cambio pues sigo fallando en lo mismo, aunque le pido perdón todavía me sigo tropezando, aunque intento cambiar sigo fallando, entonces no está mal querer buscar el crecimiento espiritual, pero si nosotros quitamos nuestros ojos de Jesús y lo empezamos a poner en las personas o en nuestras propias fuerzas, es ahí donde el crecimiento espiritual nos podría provocar depresión, porque ya no lo estamos viendo de la forma adecuada, lo estamos viendo como algo que nosotros tenemos que hacer, que aunque en un lado sí, no debemos olvidar que también es el Señor el que nos da las fuerzas y que si nosotros estamos fallando, el Señor también conoce nuestro corazón y sabe si fallamos porque de verdad nuestra carne nos metió tropezón o si lo estábamos haciendo adrede y que no nos importaba, que son dos cosas muy diferentes. Y les puse aquí de referencia el Salmo 32 del 3 al 5, que aquí lo que habla es David, cuando menciona que mientras él cayó, o sea, mientras él hizo silencio, sus huesos envejecieron. Entonces, esto aquí nos muestra la importancia de confesar nuestros pecados. Esto aquí nos muestra la importancia de vivir al día con el Señor, de no guardarnos las cosas, sino que si pecamos, ir y confesárselo al Señor directamente. Y también les puse como referencia 2 Corintios 12:9, porque aquí es Pablo hablando, cuando le pidió al Señor que le quitara el aguijón de su carne pero que el Señor lo que le responde es, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces se los digo también para que sepamos que si estamos luchando el día de hoy con algo, lo primero que tenemos que hacer es confesarlo y ponerlo debajo de la sangre del Señor Jesús. Y lo segundo que tenemos que hacer es recordar que si nosotros genuinamente sí estamos buscando al Señor y genuinamente sí estamos luchando, si esa área de nuestra vida no ha cambiado es porque el Señor todavía tiene algo que enseñarnos por medio de esto. Y vamos a ver que el ser humano tiene tres almas. En español, todas las palabras que se traducen como alma, que son tres, las tradujeron precisamente solo como alma, no hicieron esta distinción. Esto, pero en hebreo sí está esta diferencia. Ahora, esto no es que yo lo haya descubierto, sino que lo encontré en el libro de la doctora Hicks que precisamente habla de la depresión. Se llama La depresión emocional, la causa y su cura. Y entonces aquí menciona que hay tres tipos de alma. El alma nefesh, que como nosotros igual, el Señor es tres, pues también tenemos tres almas. No solo somos espíritu, alma y cuerpo, sino tenemos tres almas. Y el alma nefesh tiene los deseos. Por ponerles un ejemplo sencillo, si nosotros tenemos hambre, pues sí, nuestro cuerpo en un sentido tiene hambre, pero también es nuestra alma la que está deseando comer. Porque si somos sinceros, cuando nos da hambre, no es que querramos, por ejemplo, ay, tengo hambre de una ensalada, sino que muchas veces es, tengo hambre de una hamburguesa, tengo hambre de unas papas, o sea, tenemos como un deseo, no solo es como querer satisfacer la necesidad de comer.
Y en el alma nefesh, pues también se encuentran precisamente los deseos carnales, ¿verdad? Entonces, esa es la primera parte. La segunda alma es el alma nediva, que es el alma racional. Es el alma que nos ayuda precisamente a poder pensar las cosas con claridad. Por ponerles un ejemplo, si nosotros vamos a cruzar el semáforo y está en rojo, pues el alma nediva es el que nos ayuda a decir, no, recordad que si está en rojo no tenés por qué cruzártelo. Y aunque uno diga, no, pero es que yo voy rápido, yo sé que sí lo puedo pasar, el alma nediva es lo que nos recuerda, no, las reglas están por algo y las tenemos que cumplir, si no puede haber un accidente. Entonces, el alma nediva es lo que nos ayuda a pensar de forma lógica, de forma racional. Y está el alma neshama, que es la que nos conecta con lo espiritual. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque aunque la depresión puede ocurrir por cosas que nos están ocurriendo o por cosas que pensamos o por heridas emocionales que podemos tener, todo esto se origina primero en lo espiritual. La doctora Hicks lo ponía de la siguiente forma. Si alguien nos hacía algo que nos causaba cierto agravio o nosotros veíamos que alguien estaba sufriendo, ese dolor primero tocaba nuestro espíritu y si nuestro espíritu, por así decirlo, tenía una capa como muy sensible, pues nos iba a doler mucho y entonces ese dolor iba a llegar al alma y después eso podía llegar a tocar el cuerpo. Entonces, ¿a qué voy? Aunque las heridas pueden tener una razón emocional o una razón de fuera, lo importante también es permitir que el Señor toque nuestro espíritu para poder ser verdaderamente libres de la depresión. Y algo importante antes de continuar, es recordarles que nuestros cinco sentidos son puertas que debemos cuidar. En un momento les voy a explicar qué tiene que ver esto con la depresión, pero quiero que veamos en Mateo 6:22 que dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Aquí podemos ver precisamente que dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces vemos que lo que vemos, o lo que vemos, valga la redundancia, nos puede afectar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la depresión? Que muchas veces nosotros buscamos saciar o curar, entre comillas, esta depresión que tenemos por medios carnales o por medio de satisfacer los placeres de la carne. Y eso al final solo nos deja más vacíos que cuando empezamos o incluso a veces con más problemas. Por ponerles un ejemplo, si alguien se está sintiendo deprimido y recurre a la pornografía, pues sí, no voy a negar que probablemente va a sentir cierto placer, momentáneo y corto, porque les aseguro que luego de eso se va a sentir peor, porque va a decir, no, pero ¿por qué lo vi si no tenía que hacerlo? Ahora me siento mal, ahora me siento peor. Antes estaba triste porque me fue mal en el trabajo, ahora estoy triste, enojado y deprimido porque le fallé al Señor, porque hice esto que no tenía que hacer. Lo mismo es cuando escuchamos, por ejemplo, música del mundo. Y en especial si escuchamos música triste, si nosotros ya estamos deprimidos y todavía escuchamos canciones tristes o canciones que hablan de infidelidad, de yo sí te quería pero tú no me supiste valorar, de yo te amaba pero tú no sabías amarme, cosas como esas nos van a hacer sentir todavía peor. ¿Por qué? Porque la música ministra y la música nos hace sentir lo que el autor o la persona estaba expresando en esa canción. Entonces, si la canción era de desamor, de tristeza, de enojo, eso es lo que nos va a transmitir y eso es lo que nos va a alimentar. Lo mismo si, por ejemplo, utilizamos el cigarrillo para sentirnos mejor, pues sí, de momento nos va a hacer sentir bien, pero después les aseguro que con el tiempo les va a ser difícil dejarlo y ya no van a estar usando el cigarrillo para no sentir tristeza, sino lo van a estar usando porque ya los está controlando a ustedes, ya no vamos a poder dejar de utilizarlo. Entonces, lo que quiero que vean es que muchas veces nuestra vieja naturaleza nos miente y nos hace pensar que con satisfacer nuestra carne va a hacer que la depresión desaparezca cuando no necesariamente es así. Y les voy a poner un ejemplo pues personal. Yo en una época pues tuve problemas con la pornografía y parte de cómo lo trataba de justificar era decir, no, es que igual yo no creo que nadie me vaya a querer, yo creo que yo no me voy a casar, entonces mi carne lo que me hacía pensar es, bueno, y entonces ¿por qué no satisfaces los deseos si total no te vas a casar?
Y entonces, ¿qué pasaba? Yo venía y decía, ay, pues sí, como que tiene sentido esto que me está viniendo a la mente. Y satisfacía esos deseos y después me sentía peor por haberlo hecho. Primero porque le fallaba al Señor y segundo porque pensaba, pues sí, y es que ¿quién se va a querer casar con alguien que está teniendo esta inclinación o que está teniendo esta debilidad? Entonces, ¿a qué voy con esto? Es mostrarle que nuestra carne lo que nos hace pensar es este placer fuera de la voluntad de Dios te va a ayudar con la depresión y lo único que hace es que después nos sintamos peor. Porque si se fijan con este ejemplo que les estoy dando mío, después yo mismo decía, no, pues ¿quién se va a querer casar conmigo si estoy haciendo lo incorrecto? Que hasta cierto punto pues sí tenía sentido lo que estaba pensando. Entonces lo que les quiero decir es no caigan en esa trampa de su propia carne o no caigan en esa trampa de la voz del enemigo de pensar, no, es que esto va a ayudarme a salir de la depresión si no es en Dios, si no es en un medio, por medio del Señor Jesús. Y ahora sí vamos a ver las herramientas de cómo salir, porque sé que ahorita tal vez les pinté un cuadro precisamente algo deprimente, pero vamos a ver que con la ayuda del Señor sí se puede salir de esto. Y lo primero es seguir bajo la soberanía del Señor. Y para esto quiero que veamos Primera de Reyes 19 del 1 al 8, que aquí es cuando Elías, perdón, eh, ya mató a los profetas de Baal y ya les hizo saber que realmente Dios era el único, Jehová era el único Dios verdadero. Entonces aquí vemos que dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo, Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahora, aquí lo que quiero que veamos es que Elías tuvo una gran victoria. Acababa de matar a todos los profetas de Baal. Acababa de probarle al pueblo de Israel que Jehová era Dios. Pero vemos que él seguía siendo tan humano como nosotros. Y unos capítulos después viene Jezabel, lo amenaza de muerte. Y eso fue suficiente para que él deseara morirse. Porque si nos fijamos, él dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces lo que quiero que veamos es que si alguien que estaba tan conectado con Dios como Elías sufrió depresión, como les decía, ninguno está exento. Pero también que veamos que entonces el Señor tiene misericordia de nosotros así como la tuvo con Elías. Porque si nos fijamos en este pasaje, vino el Señor y no lo regañó, no le dijo, pero ¿cómo te estás poniendo así si yo te di la victoria antes? ¿Por qué no estás confiando en mí? ¿Qué te pasa? No, vemos que el Señor tuvo misericordia. Y lo que vemos es que mandó un ángel para que le diera de comer y para que le diera de beber. Ahora, ¿esto de qué nos habla? De comer de su palabra y también de beber pues, de las aguas que el Señor nos da, de las aguas que también encontramos en su palabra, pero también llenarnos del Espíritu Santo. O sea, a lo que voy con esto es decirles que el Señor sabe que somos humanos, que todavía estamos en un proceso de perfección y por eso Él también sabe compadecerse de cuando nosotros estamos sintiéndonos débiles o deprimidos. Entonces lo que también quiero decirles con esto es que aunque no lo entendamos, aunque estemos confundidos, aunque estemos que ya no aguantamos, sigamos bajo la soberanía del Señor. Aunque no tengamos deseo de orar,
Hagámoslo no por lo que sentimos, sino por lo que sabemos. Aunque no tengamos deseos de leer la Biblia, hagámoslo por lo que sabemos y no por lo que sentimos. Entonces, lo que quiero con esto es animarlos a seguir buscando la soberanía del Señor, aunque nos estemos sintiendo deshechos por dentro. Y lo segundo importante es reconocer que todo sufrimiento es temporal. Nada dura para siempre. Si ahorita estamos en un valle, ese valle va a terminar. ¿Cuándo? No lo sé, pero de que tiene su final, va a tener su final. Y aquí lo podemos ver en Primera de Pedro 5:10, que dice: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí quiero que veamos que dice: después de que hayáis padecido un poco de tiempo. O sea, sí vamos a tener aflicción, sí vamos a padecer, pero esto en comparación a lo que nos espera en la eternidad va a ser un poco de tiempo. Y también aquí Pedro nos dice por qué es que estamos sufriendo. No estamos sufriendo en vano, no estamos sufriendo porque Dios no tenía algo mejor que hacer, estamos sufriendo con un propósito. Y que dice: Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces aquí vemos que las tribulaciones lo que nos ayudan es a ser perfeccionados, a afirmarnos en el Señor, a fortalecernos en Él, a que podamos estar firmes en Él y poder continuar caminando con un nuevo entendimiento, con una nueva porción de su naturaleza. Y algo importante es el arrepentimiento. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque es cierto, todos nos vamos a deprimir, pero si somos sinceros también, cuando estamos deprimidos a veces decimos cosas que no son correctas. Lo digo porque a mí me ha pasado. ¿A qué me refiero con esto? Pasan cosas en mi vida que a mí no me agradan y entonces pues me enojo, me he enojado con Dios, o me ha pasado que a veces he pensado que lo que Él está haciendo es injusto o que está durando demasiado o que no es lo que me tendría que estar pasando. Entonces, por un lado el Señor sabe que somos humanos, pero por el otro lado sí nos pide precisamente arrepentirnos. Y ahora, ¿por qué esto es importante? Porque como les decía antes, todo dolor pasa primero por nuestro espíritu. Y si nuestro espíritu está sucio porque no estamos teniendo una comunión con Dios, porque nos estamos dejando gobernar por el enojo y no estamos orando, eso al final también va a estorbar y no va a permitir que el Señor pueda sanarnos o ayudarnos a superar esta depresión. Entonces, también es importante el arrepentimiento para que el Señor Jesús nos limpie con su preciosa sangre y así poder continuar teniendo una relación con Él. Y quiero que veamos Jeremías 4:4, que dice: Circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego, y se encienda, y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque aquí vemos que el Señor los estaba llamando al arrepentimiento, porque aquí habla de circuncidarse y de quitar el prepucio de vuestro corazón, dice aquí. Y esto no se refiere a quitar pues esta capa dura literalmente del corazón, sino se refiere al corazón espiritual. Y esto es importante, porque muchas veces por los padecimientos y sufrimientos que pasamos, algunas personas tienden a endurecerse. Y aunque ya no lo muestran externamente, ese dolor sigue allí, solo que ya no lo quieren expresar, pero eso los hace querer volverse insensibles. Si ven que alguien está sufriendo, es como: ah, pues mala suerte de esa persona, ¿para qué decidió nacer? O ah, ¿para qué está sufriendo esta persona? Su problema, ¿para qué tomó esa decisión? Se vuelven insensibles ante el dolor ajeno y ante el dolor propio. Tratan de hacerse los que no les está doliendo, los que nada les afecta, pero realmente lo que están haciendo es creando una capa de dureza que de todas formas no les está ayudando, pero que les está alejando del Señor. Entonces, por eso el Señor pide que espiritualmente quitemos el prepucio que hay en nuestro corazón, y eso se logra permitiendo que la sangre del Señor Jesús nos limpie de nuestros pecados. Al final, como les decía, el error más grande no es enojarse, el error más grande no es quejarse, el error más grande no es que se nos vengan pensamientos de que Dios es injusto. El error al final más grande es no llevarlos en arrepentimiento y pedirle al Señor que nos limpie y transforme nuestra forma de pensar y de ver las cosas. Y esto va unido al punto anterior. Orar también es importante y lo vamos a ver en Romanos 26 al 27, que dice:
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora esto también es importante. No solo se trata de pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, que sí es importantísimo y sí lo tenemos que hacer, pero también se trata de pasar tiempo en comunión con el Señor y tiempo en comunión también, pues, en el Espíritu, ya sea hablando en lenguas, ya sea intercediendo. Y aquí vamos a ver por qué es importante. Aquí vemos que dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, si nosotros nos estamos sintiendo de bajón, si nosotros nos estamos sintiendo tristes, desanimados, sin ganas de hacer nada, orar lo que nos ayude es a que el Espíritu Santo nos levante, a que el Espíritu Santo nos ayude a recobrar las fuerzas, a fortalecernos en el Señor y poder vencer la depresión que estamos sintiendo y que podamos seguir adelante en nuestro caminar cristiano. Y esto es algo que se debe hacer todos los días, porque este es un proceso de cambio. El Señor sí podría transformarnos de un día para el otro, Él tiene todo el poder de hacerlo, pero como les dije al principio, el Señor lo va haciendo gradual porque tiene lecciones que quiere que nosotros aprendamos. Entonces puede ser que después de orar nos sintamos muy bien, fortalecidos y animados, pero tal vez en los días siguientes otra vez nos sintamos tristes. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es necesario seguir orando todos los días precisamente para recibir esa fortaleza todos los días. No se trata de recibirlo solo una vez y ya, sino continuamente. Y aquí vemos también otro punto importante en Marcos 11 del 22 al 25, que dice, reprendiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ahora, ¿por qué este versículo? Porque también es necesario pedirle al Señor que nos ayude con la depresión. Sí es importante decírselo verbalmente, poder expresárselo. Pero aquí también nos da la clave, es creer que lo que le estamos pidiendo va a ser hecho. Y por el otro lado, también el Señor aquí nos dice algo importante, perdonar. Ahora, ¿por qué es importante perdonar? Porque esto también nos puede hacer caer en depresión. Como les decía al principio, si alguien nos lastimó en nuestra infancia o adolescencia o incluso ahora de adultos y no lo hemos perdonado, ese recuerdo amargo del dolor que nos causaron nos va a seguir entristeciendo. Entonces también es importante perdonar a las personas que nos han hecho daño. Y algo importante también en este versículo es que muchas veces también es importante reprender. No digo que siempre vaya a ser esa la forma en la que podamos ser libres, pero hay veces que la depresión puede ser puramente espiritual. Entonces también es importante que nosotros, si lo sentimos de parte del Señor, tener un tiempo para reprender todo espíritu de depresión que pueda haber en nuestra vida. Sobre todo si, por ejemplo, en nuestra familia resulta que hay antecedentes de eso, que nosotros sabemos que, por ejemplo, ahora que me acuerdo, mi abuelita padecía de depresión, y ahora que me acuerdo, mi papá también padecía de depresión, y ahora que lo estoy viendo, pues yo también padezco de depresión. Entonces puede ser algo pues generacional, algo puramente espiritual. Entonces nunca está de más también reprenderlo y también pedirle al Señor que saque todo árbol de depresión de nuestro corazón. Entonces también es importante hacer esta parte, reprender y por el otro lado pedirle al Señor que saque todo árbol de depresión de nuestro corazón para que ya no dé fruto, para que ya no se siga reproduciendo. Y la otra parte es leer la palabra de Dios y ponerla por obra. Ahora, para ver esto, vamos a leer Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ¿por qué este versículo?
Porque como les decía con anterioridad, muchas veces a nuestra mente van a venir toda clase de pensamientos y muchas veces estos pensamientos van a ser negativos, van a ser de derrota, van a ser de desánimo, van a ser de desaliento, van a ser pensamientos que nos van a botar, que nos van a hacer tropezar. Entonces es importante estar leyendo la palabra para llenarnos de la verdad y que esa verdad empiece a obrar en nuestros corazones y en nuestra mente, para que empiece a cambiar nuestra forma de pensar. Entonces es importante permitir que las aguas de la palabra del Señor también limpien nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la voluntad de Dios y también para que tengamos claros que el Señor tiene planes de bien y no de mal para nosotros, que si estamos en medio de una situación dolorosa no es para nuestra destrucción, sino para nuestra edificación. Entonces por eso es importante estar en contacto constante con la palabra del Señor. Y aquí también hay otra parte importante que dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque a veces leemos un pasaje, pero no lo ponemos por obra. Y por así decirlo, entonces tenemos la vida que hay en la teoría, pero también necesitamos la vida que está en la experiencia, la vida que está en hacer lo que Dios nos está pidiendo hacer. Por ponerles un ejemplo sencillo, el Señor nos pide bendecirlo en todo tiempo. Y nosotros lo leemos y decimos, ah, pues sí, está bonito esto de bendecirlo en todo tiempo. Pero viene una prueba a nuestra vida y a mí me ha pasado. No es que en todas automáticamente yo le di gracias como la primera cosa que se me ocurrió hacer. Entonces, no les digo que tiene que ser lo primero y si no ya no cuenta, pero sí es ponerlo por obra. Si se les olvidó como a mí o si el enojo les ganó como a mí en algunas ocasiones y no lo bendije primero, pues entonces, como les decía, pedirle perdón, pero entonces ponerlo por obra. Decir, Señor, no lo entiendo, pero te bendigo. Señor, no lo entiendo, pero tú eres bueno. Señor, a mi carne no le parece justo, pero yo sé que tú sigues teniendo el control. Señor, yo no sé cómo voy a salir de esta, pero yo sé que tú sigues siendo soberano. Señor, yo no sé qué va a pasar, pero yo sé que tú sigues siendo la cabeza en todas las cosas. Entonces, a lo que voy es que ahí ya estamos poniéndolo por obra, ahí estamos teniendo una experiencia con lo que leímos. Entonces, para salir de la depresión, no se trata solo de saber las teorías, sino de ponerlas en práctica. Y algo importante es tener una perspectiva clara de quiénes somos en Jesús. Como les dije, muchas veces pudimos recibir comentarios negativos, pero también el mundo está constantemente bombardeándonos con ideas de quiénes se supone que deberíamos ser, y eso nos deprime. Por ponerles un ejemplo, las redes sociales muchas veces lo que hacen es vendernos una idea equivocada, porque muchas veces en redes sociales vemos solo el lado bueno de la vida de las personas, y no digo que eso esté mal, pero si nosotros llegamos a pensar que eso es lo único que hay o lo único que existe, vamos a empezar a compararnos erróneamente con la vida de los demás y decir, ah, no, pues yo no he viajado tanto como viaja aquella persona, ah, pues no, aquella persona se ve bien feliz, a cada rato sube fotos donde está sonriente. Yo creo que no, yo algo tengo que estar haciendo mal porque yo siempre estoy triste. Entonces, a lo que voy no es decirles necesariamente que dejen de usar las redes, eso es algo personal de cada uno, pero sí es decirles tengan cuidado con las ideas que nos estamos formando, porque lo que se ve en redes normalmente solo es la parte feliz. Casi nadie va a estar publicando la parte triste de lo que sucede en sus vidas. Y también tener cuidado con lo que los medios de comunicación nos quieren vender de cómo deberíamos vernos, de cuál debería ser nuestro aspecto, de cómo deberíamos comportarnos, de qué deberíamos hacer. Tener cuidado también con esto y al contrario, tener una perspectiva de quiénes somos en Jesús, que es quien nos va a dar la verdadera felicidad. Y lo primero es reconocer que somos valiosos en Dios por ser su creación y cada persona es única y diferente. Y para esto, por favor, veamos Efesios 2:10, que nos dice lo siguiente, nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿qué quiero que veamos? Que aquí dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, el Señor no nos mandó a ser destruidos. El Señor lo que quiere es que hagamos buenas obras. Y si se fijan, dice, Dios preparó de antemano. Eso lo que quiere decir es que
antes de que nosotros naciéramos, Dios ya tenía un plan para nosotros. Y se los digo por si de repente alguno piensa que fue producto de la casualidad, que fue un accidente, que nunca debió haber nacido, que el mundo estaría mejor sin él, que para qué vino a esta tierra, que veamos que Dios nos tenía en mente y por eso fuimos creados, que veamos que realmente si estamos aquí es porque Dios tiene un buen propósito para nuestra vida, que no estamos aquí solo porque a Dios no se le ocurrió nada más que hacer, Él nos hizo con un buen propósito. Y también lo que quiero que veamos en esto es que el Señor nos va a ayudar a poder cumplir con esto si nosotros dejamos que su soberanía nos siga guiando. Entonces quiero que tengamos claros que no somos un accidente. Y si todavía no me creen, aunque no lo anoté, pues solo detengámonos un momento a pensar. Si nosotros no fuéramos valiosos para Dios, ¿en qué momento se le hubiera ocurrido a Él dar a su Hijo? Realmente si Él dio a Jesús para salvación nuestra es porque para Él somos preciados, es porque para Él nosotros tenemos valor y por eso Él nos quiso redimir. Entonces lo que les quiero decir es, cada vez que ustedes se sientan que no tienen valor, que no le importan a nadie, recuerden que a Jesús sí le importan y por eso Él vino a dar su vida. Él no solo vino a sufrir, sino Él vino también a humillarse con tal de que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, si en algún momento se sienten como que nadie los quiere, recuerden que Jesús los ama y no los ama porque sean perfectos, los ama porque son su creación, los ama porque ustedes tienen una porción de su nombre que Él quiere liberar, que Él quiere transformar, que Él quiere permitir que su naturaleza sea vista por los demás. Entonces recordemos que Jesús nos ama con amor eterno. Y lo otro importante es también que analicemos los puntos positivos en nuestra persona. Y para esto quiero que veamos en Primera de Samuel 16:7, que dice, aquí está hablando de Samuel cuando iba a buscar al rey que iba a ser el sucesor de Saúl. Y dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahora, ¿por qué les puse este versículo? Porque en la sociedad en la que vivimos actualmente se le da demasiado valor al aspecto físico. Ahora yo no digo que uno no se tenga que cuidar, pero lo importante es no caer en la vanidad, no caer en esto de que sea excesivo. Y ahora este versículo tampoco es para decir que entonces el Señor odia a la gente bien parecida, tampoco es eso, porque en la Biblia vemos por ejemplo a Sara y a Rebeca, que la Biblia explícitamente dice que eran de hermoso parecer, si no recuerdo mal. Entonces no es que Dios esté en contra de las personas bien parecidas, pero lo que nos quiere decir es, eso al final no es lo más importante. Lo más importante es cómo estamos nosotros por dentro. Lo más importante es seguir permitiendo que el Señor Jesús siga transformando nuestra naturaleza para poder reflejarlo a Él. No tanto para obtener la atención de las demás personas, sino para dejar brillar su luz delante de los demás. Lo que quiero decirles con esto es que muchas veces nosotros nos fijamos solo en lo externo, pero honestamente también es un buen ejercicio tomarse a veces un tiempo para analizar aquellos aspectos positivos de nosotros o aquellos aspectos positivos de lo que el Señor ya ha hecho en nuestro corazón, para que nos demos cuenta que gracias a Dios tenemos bastante que aportar y que nuestro valor no viene únicamente de nuestro aspecto físico. Entonces esta parte también es importante para vencer la depresión, no darle al aspecto físico más importancia de la que debería, como les digo, es darle a cada área su valor apropiado, su valor correcto. Y algo importante también con esto es recordar que hay un versículo que también dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, el mundo lo tiene al revés, el mundo quiere hermosearse por fuera y ver si eso lo hace ver mejor por dentro. Y es al revés, uno tiene que dejar que sea el Señor Jesús el que vaya hermoseándolo a uno. Porque hay personas que lo que van a decir es, no sé qué tenés, pero tenés algo diferente, algo que quiero. Y eso es Cristo en nosotros. Y la otra parte, que era algo que les mencionaba, es alabar a Dios sin importar la situación. Y para esto, por favor, quiero que veamos Hechos 16 del 25 al 26, que dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto,
de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque aunque muchos de nosotros no estemos en una cárcel física, a veces la depresión puede convertirse en una cárcel que no vemos. Y muchas veces nosotros pensamos, no, es que yo tengo que alabar a Dios, pero solo si lo siento. Lo tengo que alabar solo si veo que sí está bien la situación. Lo tengo que alabar solo si pasaron cosas que yo percibo como agradables, como buenas para mí. Y aquí vemos que realmente Pablo y Silas, primero, estaban presos por haber predicado la palabra del Señor. No es que estuvieran haciendo algo malo. Entonces estaban presos por una injusticia. Y los vemos que no estaban quejándose, sino que lo que hicieron fue cantar. Y muchas veces nosotros decimos, no, es que hasta que lo sienta, no voy a cantar. Y nuevamente, aquí es al revés. Muchas veces por experiencia propia les puedo decir, uno empieza cantando sin sentirlo, uno empieza cantando sintiéndose apesadumbrado, confundido, nervioso, y aunque uno ya le rindió todo eso al Señor, como que todavía sigue ahí, pero conforme va avanzando la alabanza que nosotros le estamos dando al Señor, eso nos empieza a levantar, eso es lo que empieza a quebrar las cadenas que nos estaban deteniendo, eso es lo que empieza a romper la cárcel en la que nosotros estábamos metidos. Entonces, lo que quiero con esto es animarlos a que si ustedes se están sintiendo tristes, desanimados, desamparados, sin futuro, que no le ven salida a las cosas, que ustedes empiecen a bendecir al Señor. Y algo importante es que no importa si no les está fluyendo demasiado. En algunas ocasiones lo que hay que hacer es hacerlo aunque no lo estemos sintiendo. El Señor sabe que somos seres humanos, pero ve ese esfuerzo. Y como les digo, lo importante es hacer las cosas por lo que sabemos, no por lo que sentimos. Entonces se trata de bendecir al Señor aunque todo nuestra mente diga que no, aunque todo nuestro cuerpo diga que no. Se trata de bendecirlo porque al final sabemos que Él es bueno, que Él es santo, que Él es justo, que Él es recto, que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros, y que a Él no se le ha escapado nada del control. Si estamos en medio de una situación de dolor, es porque Él quiere mostrarnos una nueva parte de su naturaleza o mostrarnos un área de nosotros que necesita cambiar, pero Él no lo está haciendo por molestarnos, Él lo está haciendo porque nos ama. Entonces también los animo que, aunque sé que cuesta, que nosotros veamos las pruebas como una forma de que el Señor nos está diciendo, te amo y por eso quiero perfeccionarte, te amo y por eso quiero limpiarte, te amo y por eso estoy tratando de que tu naturaleza vaya menguando para que Cristo pueda seguir creciendo en ti. Y la otra parte es la gratitud, que aquí lo vemos en Primera de Tesalonicenses 5:18, que nos dice lo siguiente: Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora, pues este es un versículo pequeño, pero engloba bastante bien lo que estamos viendo, porque dice, dad gracias a Dios en todo. Y eso precisamente pues es todo. Es si me está yendo bien, si me está yendo mal, entre comillas, si me agrada, si no me agrada, si me parece, si no me parece, si está largo, si está corto, si está feliz, si está triste, es en todo momento. Entonces, ¿a qué voy con esto? Nuevamente, no siempre tiene que ser que la gratitud nos esté fluyendo, eso nos va a empezar a fluir conforme sigamos pasando tiempo en la presencia del Señor, en oración, utilizando su sangre, en el estudio de su palabra y permitiendo que Él renueve nuestro entendimiento. Pero mientras tanto se trata de hacerlo aunque sea en teoría, aunque no lo estemos sintiendo. Y con esto también, pues les dejo un consejo, lo podría decir de esa forma. Si hay alguna situación que no les gusta, por ejemplo, su trabajo, enumerar por lo menos 5 cosas de ese trabajo que les está ayudando en algo o que sí les gusta. Por ponerles un ejemplo, el trabajo puede ser que no les guste, pero les está ayudando a obtener los recursos económicos para poder seguir pagando sus necesidades básicas. El trabajo puede ser que no les guste, pero eso les está ayudando precisamente a lidiar con el orgullo que todos tenemos dentro, de decir, bueno, ahora me doy cuenta que sí, tenía mucho orgullo. El trabajo, pues precisamente los está ayudando a tener más gratitud, no solo cuando las cosas van bien. El trabajo tal vez les está ayudando a poder compartirles del Señor a otras personas que si no fuera de esa forma, tal vez no podrían encontrar a alguien que les comparta del Evangelio. Y el trabajo también lo que les está ayudando, por ponerles
un ejemplo, es a hacer las cosas por disciplina y no de, ay, si tengo ganas o no tengo ganas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que con cada situación que tengamos que no nos agrade, por lo menos buscar 5 cosas que nos hagan sentir un poco más agradecidos. Lo mismo es si estamos pasando tal vez por alguna enfermedad, que sé que no es fácil, no digo que lo sea, pero por ejemplo, con una enfermedad, decir, bueno, esto me está ayudando a ser agradecido en medio de este dolor. Esto me está ayudando a apreciar un poco más la vida. Esto me está ayudando a apreciar cuando mi cuerpo ya vuelva a funcionar con normalidad. Esto me está ayudando a darme cuenta que no estoy tan solo como pensé, porque ahora que he estado enfermo hay personas a mi alrededor. O esto me ha ayudado a darme cuenta que el Señor ha sido mi fortaleza, porque aunque no he tenido gente alrededor, el Señor no me ha desamparado. Buscar precisamente cosas similares a estas. Y la importancia también está en cómo percibimos las cosas. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en ello. Y vamos a ver la historia de Jonás. Aquí está Jonás cuando el Señor lo mandó a predicar a Nínive. Aquí ya pasó lo de que el gran pez se lo tragó. Y aquí pues él ya le hizo caso al Señor. Entonces aquí ya predicó. Los de Nínive ya se arrepintieron. Pero entonces aquí es cuando el Señor, en su misericordia, permite que una calabacera le haga sombra a Jonás para que el sol pues, no le afecte. Entonces aquí vemos que dice, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera, y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Ahora, ¿por qué les puse este versículo? Porque aquí vemos 2 cosas. Primero vemos que Jonás se estaba enojando más por la muerte de una calabacera que realmente sintiendo compasión y agradecido porque los de Nínive se arrepintieron. Y lo otro que vemos es que Jonás en su mente, para él, los ninivitas no eran dignos de perdón por todo el mal que habían hecho. Pero aquí vemos que él precisamente se da la respuesta, porque él mismo dice, yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Entonces muchas veces nosotros somos como Jonás, tal vez no estamos deseando que las personas se mueran necesariamente, pero algo pasa en nuestra vida y decimos, no, Señor, aquí te equivocaste. Esto que hiciste no está bien. Esto que hiciste tú lo tuviste que haber hecho de esta y esta otra manera. Esto que hiciste aquí sí te confundiste. Tú no sabes lo que estás haciendo. Tal vez no lo decimos con estas palabras que les estoy diciendo, pero con nuestra actitud de enojarnos, indirectamente sí se lo estamos diciendo, porque es como, Señor, sé que tú tienes el control, pero no me gusta lo que estás haciendo. Y al decirle no me gusta, lo que le estamos diciendo es, te equivocaste. Entonces muchas veces nuestra depresión también viene porque estamos percibiendo las cosas de forma equivocada. Y vamos a ver un poco de esto a continuación. Ahora, ¿por qué se los digo? Porque muchas veces nuestra percepción está influenciada por nuestros pensamientos. Entonces, también depende de cómo nosotros pensemos, así vamos a ver las cosas. Entonces, les voy a poner pues aquí un ejemplo. Existe lo que se llama pensamientos irracionales. Como su nombre lo dice, es
porque se van en contra de la razón. Y existen pues varios tipos, pero aquí está el resumen más completo, que básicamente son pues 7 tipos de pensamiento. Que básicamente el primero es pensamiento polarizado o de todo o nada, si lo quieren ver así. Que el ejemplo es o saco un 10 en el examen o soy un fracasado. ¿Sí? Y muchas veces nuestros problemas vienen por esto, porque muchas veces nosotros nos vamos a los extremos. O tengo que ser el mejor en esto o no valgo nada. Cuando eso, como les mencionaba al principio, no es así. Recordemos que todo cambio requiere un proceso, que todo cambio va poco a poco. Hay casos especiales, no digo que no, donde el Señor lo quita de inmediato. Y eso lo ha hecho con algunos en ciertas áreas de nuestra vida, pero hay otras donde, como les decía, si el Señor todavía lo dejó es porque algo nos quiere enseñar. Entonces, si de repente se nos viene un pensamiento como este, lo importante también es saber cómo acercarlo a la realidad. Que es, por ejemplo, si no saco 10 en el examen, es importante que analice dónde he fallado para estudiar más. Pero todos cometemos errores. ¿A qué voy con esto? Es tratar de no ver las cosas en los extremos, sino lograr encontrar el punto verdadero, el punto claro. Porque como les digo, por ponerles otro ejemplo, o hago bien todas las cosas o no sirvo para nada. Y lo importante que es, por ejemplo, cómo acercar este pensamiento a la realidad de o hago todo bien en el trabajo o no sirvo para nada, es recordar, ¿no? Yo voy a hacer las cosas como para el Señor, pero si fallo, sigo siendo un ser humano, me tengo que arrepentir y pedirle al Señor que me ayude a hacerlo mejor la próxima vez, viendo dónde fallé para poder mejorar. Ahora, eso ya no es tan pesado, digamos, para nuestra mente como lo que estábamos pensando en este primer ejemplo. El otro tipo de pensamiento que tenemos es el catastrófico, que siempre pensamos que todo va a salir mal. Aún no lo hemos hecho, pero así lo pensamos y que decimos, no lo intento porque de seguro lo echo a perder. Por ponerles un ejemplo, alguien nos pide tal vez servir, por decirles algo, ordenando las sillas y nosotros decimos, no, ¿para qué lo voy a intentar? De plano que yo voy a botar todas las sillas, las voy a apilar mal, las voy a romper. No, mejor no lo intento porque no puedo, no me sale. Entonces, ¿cómo acercar ese pensamiento a la realidad? Es recordar, bueno, tal vez no me salga bien, pero si nunca lo intento, no voy a aprender. Entonces, lo importante o a lo que voy con esto es también tengamos conciencia de nuestros pensamientos. Primero, para llevarlos delante del Señor, porque su palabra también dice que es necesario llevar todo pensamiento cautivo a Él. Ahorita estoy parafraseando porque no lo recuerdo exactamente. Pero a lo que voy es que si nosotros vigilamos nuestros pensamientos, también podemos darnos cuenta si de repente tenemos algunos que se están saliendo de la realidad o se están torciendo demasiado. O, por ejemplo, está este pensamiento emocional que dice, hago las cosas bien en el trabajo, pero aunque lo hago bien, me siento fracasado. Y esto es importante, es lo que les decía anteriormente. Muchas veces nos dejamos llevar por cómo nos sentimos. Porque como les decía en este ejemplo, puede ser que en el trabajo nos hayan felicitado, nos hayan dicho, mira, en la evaluación de trabajo saliste re bien, gracias por ser un buen trabajador, por ser puntual, por dar la milla extra, por hacer bien las cosas, pero de todas formas nosotros sentimos que nunca es suficiente. Ahí es importante darnos cuenta que nos estamos dejando llevar por nuestras emociones, porque la gente ya nos dijo que sí está complacida con lo que estamos haciendo, pero hay algo en nosotros que no se lo termina de creer y esas emociones son las que nos están afectando. O está esta otra forma de pensamiento, que es descalificar o dejar de lado lo positivo. Y el ejemplo es, hice bien este proyecto, pero eso no significa que sea competente, solo tuve suerte. O sea, muchas veces se lo atribuimos solo a la suerte y no es eso, sino que muchas veces es, primero, que oramos y lo pusimos en las manos del Señor. Lo segundo es que el Señor nos dio la inteligencia para poder hacer las cosas bien. Y lo tercero es que supimos llevar a cabo también el plan para que pudiera realizarse. O sea, las cosas no pasan solo porque sí. Como les digo, hay una parte que depende del Señor, pero hay una parte que también el Señor permite que dependa de nosotros. Entonces, si algo hicimos bien, pues también es porque gracias a Dios pues le pusimos esfuerzo. Entonces, no se trata de descalificar lo positivo que sí hicimos. Y lo otro es magnificar o minimizar las cosas. Por ejemplo, hay una clase que me cuesta, no voy a terminar la carrera.
Ahora, ¿por qué les puse este ejemplo? Porque muchas veces pensamos que por un obstáculo que estamos atravesando, el resto se arruinó, el resto ya no lo vamos a poder lograr. Nuevamente veamos el ejemplo. Hay una clase que me cuesta, no voy a terminar la carrera. Si estamos viendo en este ejemplo solo es una clase la que le está costando, no son 10, no son 20, no son 30, es una. Y por esa una piensa que no va a poder terminar la carrera. Entonces, a veces le damos demasiado peso a un obstáculo que estamos teniendo. Entonces, es importante que, por ejemplo, si nos vienen estos pensamientos de por esto no voy a lograr, por ejemplo, llegar a la meta espiritual por esta debilidad de mi carne, recordar todas las veces que el Señor en su gracia y misericordia ya nos ha ayudado a vencer para decir, bueno, no, si el Señor ya me ayudó a obtener esta victoria en esta área de mi carácter, ¿cómo no me va a ayudar ahora con esta otra que me está dando pelea? ¿Sí? Y muchas veces también minimizamos las cosas, porque decimos, no, es que yo de verdad no puedo, yo no soy capaz, yo soy muy torpe. Y a ver, en un lado de la balanza sí somos torpes, pero en el otro tenemos al Señor Jesús, que es el que nos da la fuerza y nos da la sabiduría. Entonces, tengamos cuidado con estos pensamientos que hacen ver las cosas más grandes de lo que son y que nos hacen minimizarnos a nosotros mismos o incluso a veces al Señor, ¿sí? Y el otro pensamiento es este que se llama abstracción selectiva hacia lo negativo. En otras palabras, es que bloqueamos todo y nos enfocamos solo en lo que está saliendo mal. Podemos tener 5 cosas que nos están saliendo mal y olvidamos las otras 10 o 15 que sí nos están saliendo bien. Y veamos este ejemplo. Como me asignaron un puntaje bajo en una de las casillas de la evaluación, quiere decir que soy un trabajador incapaz. Y aquí entre paréntesis está, aunque en otras casillas de la misma evaluación señalan rendimientos muy buenos. ¿A qué voy con este ejemplo? Si lo ven, solo en un área le dijeron que tenía que mejorar, en todas las demás obtuvo un buen puntaje, pero se centró solo en esa para decir soy un mal trabajador. Entonces, lo que les quiero decir con esto es, no perdamos de vista las partes positivas o las cosas que por la gracia de Dios estamos haciendo bien, enfocándonos únicamente en lo negativo. Al contrario, como les digo, primero darle gracias a Dios por esto negativo, pero también darle gracias por aquello positivo que ya formó en nosotros, ¿sí? Y lo otro es el de leer la mente, que esto a veces lo pensamos de esta forma. Él está pensando que no sé nada sobre este proyecto. Muchas veces nosotros pensamos que sabemos distinguir lo que la otra persona está diciendo en su mente cuando realmente no es así. A veces la persona tal vez nos hizo una mala mirada, pero no porque estuviera pensando en nosotros, sino a lo mejor esa persona estaba desconectada en su mundo, pensando en que tiene un familiar enfermo y el pobre está en el hospital y nosotros por ver la mala mirada pensamos que se dirigía hacia nosotros. Entonces a lo que voy con esto es también tengamos cuidado con generalizar demasiado que sabemos lo que la otra persona está pensando. Nunca sustituyamos el asumir por tener un diálogo abierto. Y otra parte importante de cómo vencer esto es por medio de la renuncia. Si nosotros aprendemos a renunciar a las cosas y decir, bueno Señor, si es tu voluntad que venga, gracias. Y si es tu voluntad que no venga, gracias. Yo quiero hacer tu voluntad y lo que a ti te agrada, vamos a aprender a vivir más tranquilos. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a sentir satisfechos, porque nuestro valor no va a estar en si las cosas salen como queríamos o no, sino que nuestra satisfacción va a estar en hacer la voluntad de Dios. Entonces, si hay abundancia, bendito sea tu nombre. Si hay escasez, bendito sea tu nombre. Si me fue bien, bendito sea tu nombre. Si me fue mal, bendito sea tu nombre. Si ahorita estoy apretado económicamente, bendito sea tu nombre. Si ahorita estoy en abundancia económica, bendito sea tu nombre. Entonces, esto nos va a ayudar a no apegarnos a las cosas. Entonces bueno, por cuestiones de tiempo creo que no lo vamos a poder leer completo, pero en este pasaje lo que les puse es cuando Abraham sacrificó a Isaac, que si se fijan, él tardó años en recibir esa promesa y de repente el Señor se lo pidió. Pero él obedientemente se lo dio al Señor. Él en obediencia le dijo, Señor, aquí está Isaac. Y si se fijan, al final el Señor pues, no quería matar a Isaac, él nunca pidió sacrificios humanos. Pero lo que él estaba diciendo es, Isaac está ocupando un lugar muy importante en tu corazón. Y ahora, Dios no es que estuviera en contra de que él lo amara, pero se dio cuenta
que Abraham estaba haciendo un ídolo de Isaac y eso no lo iba a llevar a algo bueno. Porque si nosotros hacemos ídolos de una persona o de algo, ya sea una cosa o algo material, eso nos va a terminar decepcionando. Porque lo único que nos va a traer satisfacción, como les decía, es el Señor Jesús. Entonces Él lo estaba haciendo porque lo ama. Él estaba pidiendo a Isaac para que no le diera más valor del que realmente tenía y que Abraham pudiera encontrar su deleite en el Señor Jesús. Y lo otro importante también es amar a los demás sin esperar nada a cambio. Porque si somos sinceros, muchas veces hacemos buenas obras, pero aunque no lo queremos decir, es como, "Bah, hice esto bueno, pero espero que ahora sí se acuerde y de repente me haga el favor". Y cuando la persona no lo hace, qué malagradecida la persona. Es la última vez que le vuelvo a hacer este favor para que se lo hice. No es que aquí de verdad que no saben apreciar lo bueno. Entonces, a lo que voy es que si vamos a hacer algo, hagámoslo soltando esa expectativa de decir, me va a devolver el favor. Hagámoslo sin esperar nada a cambio, porque también eso nos va a ayudar a no entristecernos. Si la persona nos devuelve el favor, pues bueno, gracias a Dios. Y si no nos lo devuelve, pues bueno, gracias a Dios, tampoco lo estábamos esperando. Entonces dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, presta... ¿qué mérito tenéis? No, perdón. Así, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ahora, ¿por qué les puse este versículo? Porque aquí mismo, si se fijan, dice, no esperando de ello nada. Y por el otro lado también dice, y será vuestro galardón grande. Ahora, no les digo que entonces ahora digan, no, pues sí, ya no voy a hacer nada para que entonces en el cielo Dios me dé de todo. Pues el Señor lo va a hacer porque Él es bueno y misericordioso, pero que nuestro enfoque tampoco sea ver qué le sacamos a Dios, por así decirlo, sino que sea querer reflejar su naturaleza y su amor y también saber que el Señor, pues como es bueno, pues sí, nos va a dar algo a cambio, pero que esa no sea nuestra meta principal. Y lo otro es, como les decía, viajar ligero, que dice en Filipenses 4 del 10 al 13, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora aquí es Pablo, y esto lo escribió estando en una cárcel. Él no lo hizo estando en una playa, él no lo hizo descansando en su cuarto, él lo hizo estando en una cárcel. Y si se ponen a pensar, las cárceles de ese tiempo, pues no es que las de ahora sean mejores, pero las otras eran peores. Dudo que tuviera mucha luz, dudo que oliera bien, quién sabe si habían desechos u otras cosas por allí. Pero Pablo aquí les decía que él aprendió a gozarse en el Señor. Y es lo que les mencionaba anteriormente, es que poco a poco nosotros aprendamos a contentarnos ya no por lo que nos rodea, ya no si tenemos o no tenemos, sino a contentarnos en el Señor y aprender a estar felices en cualquier situación, a encontrar lo positivo en cualquier situación que estemos afrontando. No les digo que sea fácil, como les mencionaba, es un proceso, pero es algo a lo que esperamos y anhelamos llegar. Y lo importante, como les decía, en relación al futuro es que también tenemos que vivir en el presente. No les digo que no hagan planes a futuro, no les digo que no se planifiquen y esperen a ver qué sucede, pero que no vivamos constantemente pensando en el futuro. A lo que voy es que si ya hicimos un plan, ponerlo en las manos del Señor, hacer nuestra parte, pero ya no seguirle dando vueltas a lo mismo. Confiar en que el Señor va a hacer lo que a Él le toca y que si nosotros estamos haciendo nuestra parte, Él va a hacer la suya y concentrarnos en el presente. Y aquí lo vemos en Eclesiastés 3 del 1 al 9, que dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar,
tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y el tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, y así sucesivamente. Pero si nos vamos al final, en Eclesiastés también el autor menciona, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Entonces aquí mismo dice que uno al final hay un tiempo para todo. O sea, sí hay momentos donde vamos a estar tristes, pero también lo importante es no afanarnos, es que esto no se vuelva una obsesión. Por eso les digo, no está mal hacer planes y pensar en el futuro, pero que esto no se vuelva una obsesión de todo el tiempo. Y también hay excepciones para agradecer o recordar la bondad de Dios y la misericordia del Señor en el pasado, porque también a veces está esto de que o vivimos demasiado en el futuro o demasiado en el pasado. Y como les decía, muchas veces se nos ha enseñado que el problema de la depresión es que nos pasamos viviendo en el pasado y que ya no deberíamos recordarlo, y no necesariamente. Como les decía, la excepción del pasado es si vamos a recordar para agradecer la bondad del Señor y su misericordia. Entonces aquí les puse Primera de Corintios 6 del 9 al 11, que dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué les puse este versículo? Porque si vamos a voltear a ver al pasado, que sea para agradecer la obra que el Señor ya ha hecho en nuestros corazones. Porque como aquí dice Pablo, muchos de nosotros éramos fornicarios, éramos idólatras, éramos adúlteros, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy con esto es que si vamos a ver al pasado, lo hagamos con gratitud de lo que el Señor ya nos ha librado, que no sea para decir cómo extraño lo que hacía antes, sino que sea para decir gracias Señor de lo que me has sacado, gracias Señor de lo que has hecho en mi vida. Y aquí también vemos un ejemplo de alguien que vio al pasado, pero para agarrar fuerza, no para deprimirse, que era David. Y este es cuando David pues entró a comer de los panes de la proposición, pero también aquí nos menciona lo que le dijo el sacerdote, porque David le pidió un arma. Y entonces dice, y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Ahora, en lo natural, pues sí, esta espada le ayudó para continuar su camino si se encontraba con algo que tuviera que pues matar, ¿verdad? O alguien. Pero aquí lo que podemos ver también es que esta espada lo que le hizo a David automáticamente fue recordar la victoria que Dios le dio sobre Goliat. Y esto lo que le ayudó fue también a tomar fuerza de decir, bueno, si el Señor me dio la victoria de Goliat, que era un gigante, que era mucho más grande y más fuerte que yo, ¿cómo no me va a dar la victoria ahora que Saúl me está persiguiendo? Entonces quiero que veamos que también recordar nuestras victorias pasadas que el Señor nos ha permitido vencer nos ayuda a poder derrotar a la depresión, porque recordamos, no, si el Señor ya me ha llevado hasta aquí, no me va a llevar aquí para destruirme, para deshacerse de mí. Si estoy aquí es porque el Señor lo que quiere es formar algo más en mi vida. Y aquí también vemos que el Señor es el verdadero sentido de vida y el amor incondicional de Dios también nos ayuda a vencer la depresión. Porque aquí Pablo nos dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué les pongo esto? Porque quiero que veamos que el sentido de nuestra vida realmente es
estar en esta tierra para elegir por Jesús, para conocer a Jesús, para permitir que Él se forme en nosotros. Si no hiciéramos nada más, entre comillas, porque eso ya es bastante y eso es realmente para lo que venimos a esta tierra, si no hiciéramos nada más, ese es el plan que Dios tiene para nosotros. El Señor nos trajo a esta tierra para que pudiéramos conocerlo en medio del dolor y elegir por Él. El Señor nos trajo a esta tierra para poder conocerlo, para poder seguir caminando en Él. Entonces, si alguna vez se ha preguntado cuál es el sentido de mi vida, es conocer al Señor y su amor incondicional. Y aquí también veamos en Romanos 8, del 38 al 39, que dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿por qué les pongo esto? Porque quiero recordarles que no se trata de si fallamos o no fallamos, de si hicimos bien o no hicimos bien. El Señor nos ama no por lo que hagamos o dejemos de hacer, Él nos ama porque esa es su naturaleza. En la Biblia se menciona que Él es amor, o sea, Él no dice tiene amor, Él es amor, Él es la definición de amor, entonces no puede ir en contra de eso, Él nos ama siempre. Ahora con esto sí aclaro, esto no es licencia para que pequemos libremente. A lo que voy es que si de repente fallamos, porque de plano, pues sí, arrepentirnos y saber que el Señor nos va a seguir amando, pero no es una excusa para pecar liberalmente. Y antes de terminar, pues algo importante, hablando sobre el suicidio. Pues, si alguno de los aquí presentes está lidiando con ideas de suicidio, lo que quiero que veamos también aquí es que para la persona que se quiere suicidar, pues pedir ayuda, no quedarse callado. Muchas veces nos da pena porque a veces decimos, no, es que somos cristianos, ¿cómo vamos a tener estas ideas? No, no, así no puede ser. Y espero haberles probado que podemos ser cristianos, pero podemos tener el deseo de morirnos, así como Elías, así como Jonás. Entonces, pedir ayuda. Y la otra es pues, que también acudir a un profesional, pues siempre alguien que pueda ayudarlos y de preferencia pues que sea cristiano, pero a lo que voy es pedir ayuda, hablarlo con alguien de su confianza, sea el pastor, sea un líder, sean sus padres, sea una figura que saben que está caminando con el Señor y que tiene sabiduría. Y para los que estamos acompañando, pues, que sepan que no es necesario tener todas las respuestas. Se los digo porque a veces si llega alguien con deseos de suicidio es como que le digo, no, es que de plano está esperando que yo sepa todo y no necesariamente. A veces las personas que se quieren quitar la vida, lo que están queriendo es alguien que las apoye o que las escuche. Entonces no se necesita tener todas las respuestas. Y lo otro es no responsabilizarse por las acciones de la persona. Si el individuo se quiere suicidar, pues también no tomar como responsabilidad nuestra el querer redimir a la persona. El no hacer como que si fuéramos sus papás, digamos, y que si cometen un error, pues era nuestra responsabilidad. No, solo ayudarlos y apoyarlos, pero que no nos consuma esto tampoco. Y lo número tres es mantenerla en oración, entregarle a Dios nuestras inquietudes como la número 4. La número 5 es continuar realizando nuestras actividades, continuar agradeciendo, bendiciendo y alabando al Señor y en casos extremos contarle a alguien sabio o nuevamente a un profesional, porque a veces también puede ser que la situación que nos presenta excede nuestras capacidades. Y algo adicional que no coloqué aquí es, si de repente alguien les llega con sentimientos de tristeza o de desánimo, pues como les decía, evitar decir esto de, pero si tú sos cristiano, no tendrías que estar así. O sea, como les digo, espero haberles probado que hay momentos en nuestra vida que puede ser que nos sintamos de esta manera. Y les agradezco por su atención. Esto era todo. Espero que haya sido de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Vamos a, vamos a orar, hermanos, y nos vamos a poner en las manos del Señor y le vamos a dar gracias. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la luz que nos ha alumbrado. Y Señor, ayúdanos si en este momento nos encontramos en alguna situación de depresión. Señor, ayúdanos a poderte ver a ti. Perdónanos porque si estamos en depresión es porque dejamos de poner nuestros ojos, Señor Jesús, en ti. Hoy te pedimos que nos ayudes, Señor. Te suplicamos que tengas misericordia
que hables a nuestro corazón a través de tu palabra, que hables a nuestra mente, Señor, y que nosotros podamos, Señor, entender que tú tienes planes de bien, Señor, sobre nuestra vida, que tú nos formaste con un buen propósito, Señor, y que tú nos puedes salvar y nos puedes liberar de esta situación. Señor, te damos gracias por el momento que estamos viviendo. Señor, nosotros también decimos como tu siervo Pablo, Señor, he aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, te alabamos y te bendecimos, ya sea que estemos en un monte, ya sea que estemos en un valle. Te damos gracias, Señor, si estamos en una exaltación y gracias si estamos en una humillación, Señor, porque sabemos que todo viene de tu mano. Hoy nosotros venimos como Pablo, como Silas, a cantarte, a alabarte en medio de la cárcel, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, Señor, sabiendo que cuando te alabemos vendrá un terremoto que nos abrirá esas cárceles de tristezas, de enojo, de depresión, de desánimo, Señor. Ábrenos las cárceles, Señor. Nosotros te alabamos, te bendecimos, te santificamos y en nada te atribuimos despropósito alguno. Sabemos que tú eres bueno y si tú eres bueno, todas las cosas que nos pasan son buenas. Señor, y si todo lo que nos pasa es bueno, es para nuestro crecimiento espiritual. Santificado sea tu nombre. Te alabamos en esta noche, te bendecimos en esta noche, no importa la situación que estemos viviendo, Señor Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Padre, gracias porque tu palabra dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Te amamos y te bendecimos, Señor Jesús. Somos tuyos, Señor. Tú eres el alfarero y nosotros solo somos el barro en tus manos. Santificado sea tu nombre. Haz de nosotros lo que tú quieras, Señor. Te amamos y te bendecimos y te damos gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor Jesús, y haz que esta palabra cobre vida en nosotros. Santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Amén.